Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de las Venus del Paleolítico del Auriñaciense. Bueno, os voy a hablar de las Venus del Paleolítico en general. Ya sabéis que paleo es antiguo, litos es piedra en griego. No me gusta a mí dar ese tipo de explicaciones, pero como siempre estamos con litografía, paleolítico, vengo de filología, se nota, ¿verdad? Bueno, os voy a dar, antes que nada, vamos a ver, una pequeña introducción de cuatro o cinco Venus que se han encontrado en diferentes puntos de Europa. Y después os voy a hablar de una Venus en concreto que es muy conocida, ya la he puesto en el blog, que además me he encontrado una chica americana que ha hecho como un vídeo en contra de la sociedad patriarcal y entonces la Venus de la que le estoy hablando hoy sale bailando. Sí, y salen todas las Venus que os voy a contar ahora, salen todas bailando con una música y además lo ha donado, es fantástico, un artista del vídeo y son graciosísimas. Después no me ha dejado subir otros porque tenía como tres o cuatro vídeos, pero bueno, creo que he subido uno que es así como más aburrido en plan explicación, que está en inglés al final, y otro al principio que es de la Venus que hablo y de las varias Venus que os voy a hablar y salen bailando todas en una coreografía la gorda. Bueno, solamente de recordaros una cosa, que ya sabéis que nosotros somos una especie con suerte, podíamos tener escamas. Bueno, ya sabéis que nosotros tenemos un 99%, nuestro genoma y el del chimpancé son prácticamente iguales, pero no saben cuándo los genetistas, aunque han estudiado mucho y han investigado muchísimo, no saben exactamente cuándo nos separamos. Los pitecántropos, cuando somos el mono erecto, o sea, el mono que anda. Sabéis que Lucy, que es la abuela de la humanidad, que me parece que estaba en Etiopía o Eritrea, le pusieron Lucy porque estaban siempre escuchando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Y entonces, como siempre estaban oyendo eso, los pobreticos ahí, dale que te pego, ya sabéis que los arqueólogos tienen que trabajar, su trabajo de campo es duro, es muy duro, porque para no cargarse estratos tienen que ir con cepillo, entonces eso es lento, pero bueno, da su fruto. Bueno, pues Lucy se vio que su pisada en el pie no tenía el dedo separado como los chimpancés, ya tenía el pie como lo tenemos nosotros. Y esa pisada se mantuvo porque cayó lava, o sea, cayó como polvo de lava y después llovió y se petrificó. Y bueno, a partir de ahí, pues hay montones de interrogantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la capacidad del chimpancé craneal es de 300 centímetros y la nuestra 1500, recién nacido estoy hablando, ¿eh? Y como los ordenadores. Entonces, claro, el problema que ha tenido la humanidad, sobre todo hablo en el tercer mundo, que tres cuartas partes de la humanidad vive bajo los umbrales de pobreza, es que nuestro cráneo ha crecido, pero la pelvis de las mujeres no ha crecido a la par. Y entonces, claro, hay muchísimas muertes por los partos, porque no nos cabe, yo tengo una cabeza bien prominente, no nos cabe por la pelvis. Y muchísimas mujeres, pues, como no les pueden hacer cesárea, etcétera, en fin, prefieren hablar de eso, que es una cosa muy triste, ¿no? Pero eso, hay varias hipótesis al respecto de cómo, ahora hablaré de las Venus, estoy haciendo aquí una introducción, y es porque yo no me dedico a eso, simplemente lo leo por curiosidad, me pasa como los temas de astronomía, que todavía los entiendo menos. Y es que este mono erecto empieza, ya sabéis que nosotros nos adaptamos al entorno, ¿no? Pero el entorno de África, que es prácticamente donde venimos, era muy diferente, era selvático, que después hubo diferentes, pues, en fin, se modificó el clima en diferentes tal y tuvieron que modificarse también los hábitos para sobrevivir por la cuenta que le traían, ¿no? Entonces, este mono erector lo que pasa es que come más proteínas. Somos omnívoros, los chimpancés también. Mira, al gorila nos parecemos un 85 y 95%, algunos más que otros. No me hagáis caso. Y ambos son animales que están, bueno, extinguiéndose, pobrecitos. Y es muy importante porque, por ejemplo, yo he estado oyendo cosas, ¿no? Muchas veces veo documentales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se bidisecciona la mano de un chimpancé,
pues tienen menos masa muscular. Ya sabéis que ellos son cuadrúpedos, van con cuatro patas, ¿no? Menos masa muscular en las manos. Nosotros desarrollamos también esta pinza inteligente, ¿no? Mucha gente tiene las manos aseguradas por sus profesiones, dentistas, etcétera, etcétera, frente a un accidente, etcétera. ¿Y qué puedo deciros? Pues nada, que nuestra capacidad craneal creció muchísimo, pero nuestra pelvis no creció y eso es desastroso en los países pobres porque muchísimas jovencitas, que además se casan muy jóvenes, pues no, aparte de que no tienen su cuerpo maduro, pues no les cabe la cabeza del niño porque es una cosa muy difícil. En fin, ¿qué puedo contaros más de los albores de la humanidad? Pues mirar, a partir de los años 90, de estas piezas que os voy a contar, por ejemplo, la que voy a contar hoy, la Venus de Wissendorf o algo así se llama, porque la encontraron en Austria cuando estaban haciendo el ferrocarril. La encontraron por casualidad. En mi tierra también, que es la cultura campaniforme, la cultura algárica, también se descubrió a raíz del ferrocarril porque tienen que hacer unos movimientos de tierras tremendos para trabajar. Y bueno, pues entonces, pues claro, quedaron al descubierto infinidad de flechas, túmulos, tumbas, de todo. Bueno, pues aquí pasó algo parecido también. Y entonces, esta Venus de la que ahora os hablaré tiene unas características muy particulares, es muy gordita y no se han hecho muchísimas especulaciones. Yo creo que todos lo hemos estudiado cuando éramos niños y todos nos decían algo así como que no, que es un amuleto para la maternidad y tal. ¿Qué queréis que os diga? Yo no creo que fuera, que puede que fuera amuleto, sí, pero que fuera específicamente para la maternidad, yo lo veo más erótico que para la reproducción, no sé cómo decir, para cumplir yo no sé, hay también símbolos masculinos que también para lo mismo desconocemos, han aparecido en Rusia, en infinidad de sitios, hay en total de todas las que han aparecido en el mundo hay 144. Tampoco os creáis que han aparecido de astas de hueso, astas de cuerno. Bueno, lo que os quería decir es que estas piezas se encontró en el año 1905, una cosa así, no me acuerdo si en 1905, 1906, 1908, por ahí, no me lo he aprendido. Y se calculaba que tenía 10.000 años de antigüedad, la Venus de la que os voy a hablar ahora, que es austríaca. 10.000 años. Pues, ¿sabéis lo que ha pasado? Que en el año 90, 92 por ahí, pues con el carbono 14 y toda una serie de pruebas y tal, pues han encontrado que tiene 32.000 años. Pero es que, de antigüedad, 32.000. Pero es que os voy a decir una cosa, de los otros objetos que han encontrado, que también se les calculaba 5.000, 10.000, pues son todos antiquísimos, muchísimo más antiguos. Y es como, wow. En fin, solamente deciros que no sabemos cuándo surge el arte ni por qué. Ahora lo contaré. Primero surge que el hombre primitivo se hace primero surge la supervivencia, se hace su hacha para cortar, poder diseccionar cuando caza un animal, etcétera. Y bueno, después aparecen ya los avalorios y tal, pero no sabemos por qué el arte, porque siempre dicen, bueno, es que a lo mejor era una forma de conjurar la caza o de... ¿Qué sabemos nosotros? Porque yo también he oído varias interpretaciones. En mi tierra hay bastantes cuevas, como en casi todo el litoral mediterráneo, y lo que se decían que eran iniciáticas, cuevas iniciáticas, porque coinciden los recorridos, que eran los jóvenes cuando eran adolescentes, para demostrar que eran capaces ya, digamos, de estar en el mundo adulto, de adolescente a adulto, se iban y estaban dentro de la cueva, como si dijéramos, como si fuera un laberinto, y tenían que buscar la salida, tenían que sufrir la oscuridad, el hambre, la sed, y cuando salían, pues toda la tribu lo aclamaba porque ya era un hombrecito, había sido capaz de no morirse de miedo, ni de frío, ni de hambre, ni de sed. Bueno, de hambre imagino que sí, pero de sed pues no. Ya sabéis que todas las cuevas son húmedas y tal. Y de alguna forma, yo sé, la historia de mi tierra se han mantenido, Argar significa cueva en árabe, se han mantenido porque la gente era muy supersticiosa, los campesinos, hasta hace 2 días, como pensaban que las cuevas estas, con pinturas prehistóricas,
históricas y tal, eran del diablo, pues entonces les dejaban, los campesinos no entraban ahí ni estropeaban, cosa que los que hemos venido detrás sí, porque tienen una especie de microclima muy que nuestras bacterias lo destruyen. A lo mejor llevan miles de años y cuando llegamos nosotros echamos nuestro vaho, ¡oh! Un desastre. Bueno, entonces lo que hacían, yo lo sé porque me han contado esa historia, es que como pensaban que vivía ahí el diablo, para que no se le enfadara ni le estropeara las cosechas, ni le echara mal de ojo y tal, les dejaban comida a la entrada de la cueva, pero nadie entraba a la cueva. Y claro, se han mantenido estupendamente. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si empiezo a contaros los antecedentes de las Venus. Os voy a contar, creo que 4 o 5 Venus, y os cuento también las Venus paleolíticas, como he dicho antes, lo que se supone, porque son todo especulaciones. Mira, lleva como un gorro que tiene 7 vueltas. Si fuera otra época diría yo, bueno, pues en la cábala, ¿no? Pero hace 33.000 años no creo que la cábala tiene, con lo cual se supone que tiene algo de iniciático, algo de ritual. No sabemos exactamente para qué, porque han aparecido en puntos muy distantes y con diferentes características, diferentes materiales. La Venus actual, la que voy a contar ahora en el tema de hoy, se supone que estaba recubierta de ocre rojo. No sabemos, o sea, de almagre era óxido de hierro. Lo que exportaba mi padre. Entonces, no sabemos a qué se debe, o sea, ni sabemos de dónde viene la piedra. La piedra es la escultura es una preciosidad, de verdad. Hay unas más bonitas que otras, que se nota perfectamente la sensibilidad de quien la hace, o sea, aquí escultora. Bueno, venga, voy a contaros los antecedentes. Tengo que mirar la fecha porque aquí hay más fechas que el decirlo. En el 4000 a.C. Hay una que se encuentra en Alemania que se llama el hombre león o algo así. Y la cueva es un nombre alemán, Holsteinstadel, que significará la cueva de... y le llaman el hombre león. Está tallado en marfil de mamut en el 40.000, se calcula entre 40.000 y 35.000 años. Antes de Cristo. Bueno, la primera Venus conocida es la Venus de marfil de Hohenfels, que se encontrada en una cueva de Alemania. Entre 29.000 y 25.000 antes de Cristo, esto es antes de Cristo todo. Fijaros que a nosotros nos parece 2.000 años, un disparate. Estamos hablando de 40.000, 50.000, bueno, yo no sé. Esta gente, quizás una de las cosas que también se especula es que esta mujer gordita, así como muy erótica, muy porno, no sé, o quizás que era el ideal de belleza, porque en aquella época eran nómadas, y entonces, claro, un nómada no estaba gordo nunca, porque tenía que andar mucho por ahí y recoger muchos frutos, y la supervivencia, que eso hace que trabaje muchísimo, y lo último que está es gordo y lleno de grasa y tal. Entonces, eso pasa también un poquito en África, ¿eh? En África, si está rellenito, triunfas como la Coca-Cola, porque tanto flaca, eso significa que comes todos los días, que eres pudiente. No sabemos cuál es el significado de estas figuras, pero todas se caracterizan, o la gran mayoría de ellas, porque están gorditas, tienen unos culos y unas cosas, y pues son muy graciosas. A mí me parecen, yo qué sé, casi un cómic. Bueno, entre el 20.000 y el 25.000, estas son independientes de las que voy a hablar hoy. Antes de Cristo está la Venus de Dolgique, de Bestonice, que es de Moravia, que es la cerámica más antigua que se conoce después. En el 23.000, todos estos son antes de Cristo, la Venus es que tienen unos nombres que son terribles. Bracespuy, esta es francesa. Esta de Bracespuy es bonita porque creo, es un marfil así alargado. Todo esto lo he puesto en el blog. Es una de las primeras representaciones que tiene el rostro humano, porque la que voy a hablar hoy no tiene rostro, tiene como un gorro que da vueltas concéntricas, 7 vueltas concéntricas. Digo yo, guau, guau. Bueno, y después está una que hay en la capa ósea que se llama La mujer sentada, que esa de hace 2 días, de hace 6.000 años antes de Cristo, de Chantal Huyuk, en Anatolia, en Turquía. Es una estatuilla de terracota, representa se supone que es una diosa, pero no una diosa. La Venus no sabemos lo que es, porque yo la veo humana, con esas chichas. Bueno, la de hoy el tema se llama Venus paleolítica, la Venus de Wissendorf o Willendorf, que es 32.000 años, se creía primero que era 10.000, luego 25.000 y ahora con el carbono 14 se sabe que son 32.000 años, madre mía, de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Bueno, no se sabe por qué surge el arte en el pasado, no se tiene ni idea, porque mirad una cosa.
Nosotros hemos desarrollado muchísimo la racionalidad porque es lo que mantiene nuestro sistema. No me vayáis a creer modernilla ni antisistema ni nada, bueno. Pero realmente la imaginación es lo que nos hace progresar como especie. De hecho, los chimpancés se estudian, los chimpancés son capaces de, ¿cómo se dice? Proyectarse cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, guardan palos, eh, cazan, son omnívoros como nosotros. No os podéis imaginar hasta qué punto aprendemos de comportamiento animal, porque el genoma, bien, vale, lo hemos, ¿cómo se dice?, descompuesto, como se diga, a la hélice, pero hay muchísimas cosas que no se saben, no se sabe cuándo damos el salto de mono a mono erecto, y no se sabe el por qué, no se sabe por qué dejamos de comer una serie de cosas, pero sí se sabe que tenemos muchísimos puntos en común, incluso de, ¿cómo se diría yo?, de comportamiento animal. Y bueno, estudiando estos animales que cada vez quedan menos por, ya sabéis, las grasas que se utilizan, ¿cómo se llama?, el aceite de palma, porque también se investiga a los orangutanes. Y mira, una de las cosas que se han averiguado es que, por ejemplo, los chimpancés, los monos en general, dan como 4 o 5 años de mamar intensamente al bebé. Yo he conocido, mi madre nos dio 2 años, 2 años y pico, porque decía que no nos resfriábamos y tal. Ya comíamos comida y tal. Y yo decía, bueno, yo estaba pensando, digo, bueno, en realidad es verdad, porque mi madre decía que no nos poníamos malos. Y no era tan poco habitual en su época, tenía muchas personas que le ayudaban a cocinar, etcétera, etcétera, no tenían que estar estresadas yéndose a trabajar muy temprano ni cosas de estas, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, es que si hubieras vivido en una cueva donde se puede pillar neumonía, un bebé, en fin, no tenían allí una canastilla esperando el nacimiento y tal, pues seguramente dar de mamá intensamente, que significa dar de leche materna, pues suponía proteger al bebé de muchísimas enfermedades y de todo lo habido y por haber, porque además lo iban introduciendo y tal, y además de eso no se quedaban embarazadas, con lo cual esto se ha deducido por el comportamiento de los primates a los cuales tenemos mucha proximidad física y psicológica. Y entonces, a lo largo de una vida, un mono no tiene más de 6 7 hijos. Porque os voy a decir una cosa, normalmente los ginecólogos cuando tenemos un bebé nos dicen que estemos un tiempo haciendo un descanso con nuestra matriz, que casi nunca le hacemos caso y nos quedamos embarazadas antes, pero bueno, porque eso tiene también, se tiene que recuperarse, porque hacemos unas barrigas muy gordas y esas cosas. Y yo pensándolo digo, claro, mientras que estás dando de mamar, no te quedas embarazada, es maravilloso, ¿no? Y por otro lado, mientras que das de mamar, también el bebé crece sano, y digo, no lo hacen tan mal los primitivos, ¿no? Que lo hacemos peor los de ahora a ciertos niveles. Bueno, voy a seguir hablando porque si no. Bueno, os iba a decir también que no sabemos cuándo surge el arte ni por qué. Mirad, yo vi ¿cómo se llama? Un discurso de Vargas Llosa cuando entra en la academia, creo que en la academia, y él decía una cosa que me encantó, que decía que no entendía que lo que nos hace progresar como especie es precisamente la imaginación, lo que nos hace sobrevivir y lo que nos saca de los agujeros más profundos, y sin embargo, nuestra cultura se ha enfocado mucho en la racionalidad, que la racionalidad es un rodillo con la imaginación. O sea, que desde que son pequeños los niños cuando son pequeñitos son muy, muy imaginativos, pero cuando llegan a la escuela empiezan a decirle, voy a pintar un perro, no sé qué, y le dicen, no, se le dicen sin mala idea, un perro es esto, no es lo que tú has pintado, ¿no? Entonces, bueno, la imaginación es algo imprescindible que no deberíamos de perder de vista, porque es lo que nos hace sobrevivir en los momentos peores. Si para muestrar un botón. Bueno, voy a seguir contando esto, que si no me estoy yendo del tema. Bueno, nuestros ancestros más antiguos, ya sabéis que lo que crean son herramientas de piedra hace 2,5 millones de años. Es que no me llega la imaginación ahí. Y bueno, es que la hacha y todas estas cosas, pero sí que sabían. Por ejemplo, yo he visto también hachas de, ¿cómo se llama?, de meteorito, porque ya sabéis que hay un mercado negro con estas cosas, que para qué. Un vecino mío que era ginecólogo, pobrecillo, murió, y pesaba muy poquito. Y también un cuchillo de Tutankamón, también era de meteorito. Y yo digo, fíjate, no era tan tonto, ¿eh? Pues sabían controlar los materiales. Bueno, eh,
Pero, claro, ellos hace muchísimo tiempo, muchísimos años, 2,5 millones de años, que se hicieron objetos, pero tenían los objetos sin función práctica, los abalorios, los collares, los pendientes, etcétera, 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 y los amuletos, pues vienen muchísimo más tarde. Es normal, ¿no? Porque primero se trata de sobrevivir y luego de adornarse. Tampoco sabemos cuándo surge el arte y por qué. Me imagino que estaría vinculado a la función mágica. Ya sabéis que el arte tiene una función propagandística, una función mágica, etcétera, etcétera. Y o sea, los hombres primitivos tenían que tener forzosamente una función mágica porque en Altamira aprovechan la forma de la piedra para hacerle volumen a las barrigas de los bisontes y cosas así. Es muy inteligente y además muy bien pintado. Bueno, los abalorios y todas estas cosas se empiezan a hacer hace tan solo 80.000 años. A mí de vez en cuando tengo que mirar la fecha porque es que me parecen tan alucinantes, mientras que las pinturas rupestres solamente tienen 40.000. Siento decepcionaros. Y bueno, ya sabéis que las primeras representaciones de forma humana aparecen en torno a los 40.000, 30.000 antes de Cristo en el Paleolítico Superior. Creo que el Auriñaciense, pero no me hagáis caso porque yo esto no lo controlo demasiado, porque me sé cuatro cosas, me sé casi prácticamente cuando aparece el hombre. Bueno, lo, lo- que cuando tienen ya técnica, vamos a ver, la representación del hombre es cuando tienen herramientas para poder tallar, porque si no tienen herramientas, ya sea un cuerno de mamut o ya sea un hueso, lo que sea, pues es difícil de tallar. Y bueno, también hacen esculturas figurativas, o sea, piezas en roca, de arcilla, marfil, yo qué sé, hay en yacimientos de toda Europa, hay refugios, cuevas, yo qué sé, cementerios, se han encontrado montones de estatuillas. La mayoría de ellas datan entre el 30 y el 22. No sabemos por qué. En España aparecen cosas, es que estaba yendo a Suaga, que dio una conferencia en la Fundación Juan Marc y decían que no tenían de no sé qué época, pero que no sé cuántos mil, entre 27.000 y el 20, que tienen muchísimas y que no saben a qué se debe. Que supone que todos estos hombres que aparecen en África emigran supone que hay una especie de barrera, tardan 30.000 años en llegar aquí y hay como una barrera que se supone que son los neandertaleses. Ya sabéis que estaba Neandertal, Cromañón, etcétera, que al final acaba quedando una sola que está también fusionada. En fin, sobre eso sabéis que hay muchísima ciencia ficción, pero bueno, algo tiene que haber también una realidad porque había una barrera humana que no les permitía a los que subieron de África a toda esta zona y para tardar 30 o 35.000 años, creo. Bueno, eh, que entre el 30 y el 22 hay ya figuras femeninas. Y bueno, cuando en el siglo XIX se empiezan a encontrar ya los primeros ejemplos, ya sabéis que en el siglo XIX ya hay arqueólogos que están muy, muy activos, muy, ¿cómo se dice? Muy activos, sí. Me hace gracia que me estoy acordando de una frase de Agatha Christie que decía que lo bueno de casarse con un arqueólogo es que va envejeciendo y te va encontrando mejor. Porque el marido era arqueólogo, entonces iba ella a las excavaciones, ella escribía mientras que el marido trabajaba y decía que un arqueólogo no hay que preocuparse demasiado, puede ir fachosa y puede envejecer porque te va a encontrar mejor. O sea, qué cosas más tontas cuento, por Dios. Bueno, que en el siglo XIX se le bautiza con el nombre de Venus a las estatuillas, pero es un sobrenombre irónico, porque todas estas Venus realmente están gorditas y están de buen año, son pechugonas, no sabemos cuál era la finalidad ni cuál era el motivo, si era para tener más bebés, si eran eróticas, no se sabe, pero hay 144 piezas que están distantes geográficamente una de ellas y que están trabajadas sobre diferentes materiales. Tienen entre 5 y 25 centímetros, son pequeñitas porque eran nómadas, no podían hacer cosas grandes porque si no, no se las podían llevar. Realmente este nombre que le pusieron en el siglo XIX los arqueólogos de Venus, realmente lo que están es ironizando sobre, yo qué sé, las delicadas diosas Venus, que son del amor, la belleza, la fertilidad, Afrodita, ya sabéis. Y bueno, las figuras no son en absoluto castas, yo qué sé, yo cuando estuve en la India, y no es que no me acuerdo ahora cómo se llama el templo este que hay casi una sesión porno, iba con una psicoanalista y le pregunté, yo tirando la lengua, digo, a ver lo que dice aquí, psicoanalista argentina, digo yo, a ver, que estos son una potencia psicoanalista, a ver qué dice, y me dijo,
son muy buenas personas, esta civilización eran buenas personas, digo, ¿ya está? Y me dice, sí, cuanto más retorcida con el sexo, más mala persona, digo, vaya por Dios, con la educación que nos han dado las monjas. Sí, la verdad es que eran regular personas, bueno, eso no se dice. Bueno, las figuras no son en absoluto castas, yo qué sé, entonces eran buenas personas también. Lo que tenían es menos complejo, está claro. Eh, de hecho, estas piezas lo que enfatizan son aspectos sexuales. No está tan claro aspectos sexuales de la anatomía femenina. Desde luego están muy gorditas, como si estuvieran embarazadas o acabaran de tener un bebé, no se sabe. Lo que pasa es que como eran nómadas y eran todas flacas, lo mismo estar gorda era como el ideal de belleza de- del paleolítico, de la oriñaciense, porque mirar, que allí comer era un lujo, comer todos los días. Bueno, siempre desnudas o ligeras de ropa. Estas figuras muestran siempre unos pechos abundantes, unas nalgas grandes, se les caen ahí y están felices, como hay que ser. Y bueno, está arrebatado. En mi casa cuando engordamos empezamos, que nos vamos a poner como las Venus del Paleolítico, hacemos chistes malos con mi hija y yo. Tiene unos genitales también exagerados, no tienen pies ni tienen manos, y la que os voy a hablar hoy no tiene cara. Hay otras que sí que tienen cara, la de Francia sí que tiene cara. Quizás la más famosa sea la Venus de Willendorf, que es la que os voy a hablar ahora, que es una estatuilla de piedra caliza descubierta en 1908 por el arqueólogo. Yo he leído por otros sitios que era aficionado a la arqueología, ¿no? Que no era un profesional, ¿eh? Eso no lo sé, es un dato que tengo sin contrastar, pero bueno, es el que la descubre en 1908. Y además voy a decir una cosa, en la joya del museo donde estás puesto ahora mismo, en Austria, todo el mundo va allí a verla porque es una precisidad. De hecho, la tienen entre cuatro cristales para que se pueda ver, con cosas transparentes porque es bonita, es bonita. El arqueólogo se llama, nombre impronunciable, Joseph Sombasi, ya está. Pues eso, no era Sombasi, pero más o menos. Bueno, esta Venus que os estoy contando y que ya he puesto en el blog y que habréis visto montones de veces, porque cuando éramos adolescentes lo estudiábamos en la secundaria, es una representación impúdica de, yo qué sé, de una mujer. Yo qué sé, yo creo que era una mujer libre, una representación libre. Sí, que seguramente no es ninguna diosa, porque no hay sublimación, todo lo contrario. Se le muestra con bastantes defectos, se le muestra con sus michelines, con su trasero abundante, pecho abundante que le cae. Bueno, es posible que fuera como un símbolo de la madre tierra, porque todo el mundo tiene la sospecha que tiene que ver con algo mágico, con algún ritual mágico, porque yo qué sé, o de fertilidad, o no sé, es posible que con la llegada de la agricultura todos estos mitos fueran transformándose y que fueran totalmente ajenos a las primeras sociedades, porque pasan muchos miles de años. Ya sabéis que la agricultura empieza en el Neolítico, pero estos eran nómadas, estos vivían de, yo qué sé, si estaban en zonas selváticas, porque la zona de África era selvática, pues me imagino que vivirían de... Eran omnívoros, ¿eh? O sea que si podían comían carne, no os creáis, pero habitualmente comían semillas, comían fruta, comían vegetales. Bueno, y entonces estas figuras lo que tienen es representada una exagerada sexualidad y yo qué sé, los brazos y los pies están desproporcionados, no tienen manos ni tienen pies y los brazos y las piernas son más pequeñitos y bueno, que es una representación de una mujer, por fin, a las mujeres nos dejan ser gordas y que comamos lo que queramos. Bueno, y que seguramente estará vinculada con la fertilidad, no sabemos, es una especulación, pero seguramente sí, porque tenéis que tener en cuenta que estos eran grupos de nómadas y la supervivencia, o sea, los niños eran el futuro y si no tenían niños, pues no tenían futuro, aunque tuviera unos cuantos. Bueno, y bueno, que la edad de hielo, en los nómadas de la edad de hielo, pues esta gordita era un rasgo de poco frecuente, más bien casi imposible, porque allí comer todos los días era difícil. Entonces la corpulencia de esta Venus lo que hace pensar y de otras figuras, pues que son símbolos de la fertilidad. Cuando, os voy a decir una cosa, actualmente se sabe que las mujeres gorditas es difícil que se queden embarazadas, o sea, pero bueno, allí como no habría gorditas, pues las ponían así robustas, diciendo estas, así tenéis que ser como estas y tener muchos hijos. Serían mujeres fuertes, porque para sobrevivir a tantísima adversidad no se puede ser débil, porque si no te mueres por el camino, es tipo África, hay una selección natural. Bueno, y bueno, estos amuletos lo que representan
representan es el deseo de supervivencia, la longevidad, la abundancia. Es una idealización. Casi siempre el arte en todas las épocas son idealizaciones, salvo en el siglo XX que ya estamos de vuelta de todo. Bueno, destaca por una representación del pelo. Ya sabéis que el pelo tiene como... Eso que tiene en el pelo es como unas trenzas que dan 7 vueltas. Y el cabello ya sabéis que tiene una larga historia como elemento de atracción sexual y lo que probablemente lo que intenta es estimular el erotismo de quien lo mira, ¿no? Entonces, hasta ahí sabemos, para lo que servía no lo sabemos. Y bueno, que se supone que es para la fertilidad, la reproducción. Se supone, todos son hipótesis. Pero para gustos colores, he estado leyendo opiniones y es que no había dos ni que se parecieran. Bueno, unos dicen que esas 7 líneas concéntricas del gorrito que lleva en la cabeza, esta Venus en concreto, porque hay otras que tienen cara, etcétera, etcétera, no se corresponde con el cabello, sino con una especie de gorro ritual, por decir, un tocado ritual. Las estatuillas de las Venus no son uno de los mayores hitos artísticos de la Edad de Piedra, pero su función en la sociedad paleolítica está rodeada de muchísimas especulaciones. Estos son como los objetos muebles que llaman, ¿no? Que son las flechas, los arpones, las Venus, porque cuando los estudiosos de estos temas, que me he estado oyendo conferencias, y decía, los objetos muebles, a mí me sonaban los bienes muebles así del derecho, los objetos muebles del paleolítico, y entonces se ponían a hablar de diferentes cosas, digo, tras los muebles, bueno, eran nómadas. Bueno, miden entre 4 y 25 centímetros, son pequeñitas de alto y todas tienen formas muy similares, muy parecidas. Aparte, quitando que se crearon en un periodo que abarca un montón de miles de años, o sea, que debía ser algo que se perpetuaba, que servía para algo, yo qué sé, para ¿cómo se dice? Conjurar la adversidad, porque la adversidad tenía mucha, me imagino que pasarían hambre, etcétera, etcétera. El propósito, la finalidad, no la sabemos, han aparecido en puntos muy distantes, ya os digo, desde Francia, Rusia, yo qué sé, 50.000 sitios, y bueno, casi todas tienen similitudes, pues unas tienen cara, otras no tienen cara, pero casi todas acentúan los rasgos femeninos. Que algunos historiadores dicen que como caben en la palma de la mano, pues debían de ser amuletos que a lo mejor los cogían. Yo tengo amuletos de África, ¿eh? No cuando los compré no sabía que eran amuletos. Por ejemplo, tengo unas piezas, yo sabéis que soy escultora, bueno, o era, porque ahora no estoy haciendo nada. Entonces tenían la cabeza redonda, tenían el cuerpo bien y tal. Y después cuando tengo un vecino africano me dijo, ¿que te quieres quedar embarazada? Digo yo, ¿por qué? Dice, porque eso es lo que se usa, lo compré en Cabo Verde. Eso es lo que se usa en África. Mira, cuando se quieren quedar embarazadas, se lo echan todo el día a la cartera, al bolso y tal, para ver si se quedan embarazadas. Digo, pues no lo sabía, me compré varias. Menos mal que no me quedé. ¡Oh! Eh, debe ser que como no me la eché en la cartera. Y estos podían ser objetos parecidos a lo que estoy contando, que se llevaran en la mano, se llevaran en el bolsillo o se llevaran colgando para conjurar la fertilidad. Otros opinan que eran de ocre rojizo y que se utilizan en ritos funerarios. Ya veis que se parecen las opiniones, se parecen nada. Y que lo que cuentan son su importancia en los ritos funerarios. No lo sabemos. Pero otros se preguntan si las figuras no eran autorretratos de las mujeres, de las propias mujeres que hacían las piezas, que muchas veces me imagino que se quedarían en las cuevas con los bebés, porque cuidar un bebé no puedes salir por ahí a cazar con el bebé, te lo pones en el sobaco. Y entonces cuando te miras, hace una pieza distorsionada, porque si trabajas sobre algo, sobre un modelo que estás viendo, que has dibujado, lo que sea, pero si te miras a ti misma y no tienes costumbre, no se sabe. Piensan que pueden ser por la deformidad que tienen de la barriga, de tal, que pueden ser las mismas mujeres las que se hacían unas piezas, y por eso explicaría la ausencia del rostro, porque esta Venus no tiene rostro, y muchas no tienen rostro. Bueno, se han encontrado también estatuillas masculinas de fertilidad, pero muchísimas menos. Las Venus hay 144, como he dicho, pero en la estatuilla solamente hay unas poquitas.
debe ser que la necesitaban menos, estos hombres primitivos tan fuertotes. Se ha encontrado un falo de piedra en Halle, Alemania, Hollefels, esculpido en la misma época que las Venus. Pues debían de ser amuletos, yo creo, de uno y de otro. Y estas representaciones de fertilidad se extienden a civilizaciones de la antigua Grecia. Ya sabéis, Príamo, lo que pasa es que Grecia ya, tal, ya recibe estos mitos, pero más dulcificados, porque ya llevan muchísimo tiempo de neolítico y tal. Son miles de años. Y bueno, ya sabéis, el Príamo, que es el dios de la fertilidad, lo mismo que Afrodita, pero ya son dioses muy, muy refinados. En el antiguo Egipto ya sabéis que están Min y Osiris. En la antigua India está la representación de Shiva, que os conté el otro día, pero Shiva ya sabéis que puede ser masculino, femenino y ambas cosas. Y que se le conoce como el Lingam. Está el Lingam, que es el símbolo masculino, y el Yoni, que es el símbolo femenino. La diosa de la antigüedad, de la fertilidad de las antigüedades clásicas se representan con muchos recatos, quizás porque son ya una sociedad patriarcal. Bueno, hasta mañana que os hablo del siglo de oro, ¿vale? Y de Rivera.